¿Pasa a vosotros, hermanos? Para mí es una bendición de parte de Dios estar enfrente de ustedes una vez más en este día, hermanos, en el cual estudiaremos su palabra, estudiaremos algo que a cada uno de nosotros nos interesa conocer y saber lo que su palabra, hermanos, nos dice, nos está diciendo a cada momento, a cada instante. En esta porción de la Biblia de San Juan capítulo 8, Jesucristo está hablando a los judíos y les está diciendo que el que permaneciere en mi palabra, dice, será verdaderamente mi discípulo. Y nos llena de entusiasmo también a nosotros, porque en verdad, hermanos, el que permanece en su palabra será verdaderamente su discípulo. Capítulo 8 del libro de Juan. Y dice el verso 30 y 32. Amén, hermanos. Después de esta lectura bíblica, tomaremos asiento y les voy a decir el nombre del tema en esta mañana. Dice el verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Recuerden lo que los textos más arriba decía, el que permanece en mí, yo en vosotros, y el que permanece y el que guarda mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Y cuando Jesucristo está diciendo esto, entonces dice, y hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Señor que moras en los cielos, una vez más estamos delante de ti para pedirte y suplicarte, Señor, tu santa bendición. Que mis palabras, Padre, no sean las propias que salgan de mi mente y de mi corazón, sino que salgan de tu santísima palabra, Padre, para poder conocer y para poder saber las cosas que tú quieres que nosotros hagamos y que estudiemos y que miremos realmente, Señor, la necesidad que hay en el mundo de conocer lo que tu palabra dice, porque tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Tome su asiento, hermanos. Mi tema se intitula en esta mañana, hermanos, Conociendo la verdad. Ese es el título que vamos a abordar en esta mañana. Y por medio de estos medios, en estos tiempos en el cual estamos viviendo, hermanos, por medio de la televisión, por medio de los celulares, se está dando a conocer y se está dando a saber lo que nuestra iglesia de Dios, cree y profesa por medio de su palabra. Así es de que no solamente a la iglesia, sino a todo aquel que está enfrente de su celular, aquel que está enfrente de la televisión. Es una bendición para cada uno de ellos y de nosotros poder escuchar, hermanos, lo que su palabra dice relacionado con esta hermosa palabra que dice, conocerás la verdad y la verdad os libertará. Cuando Jesucristo le está diciendo a los judíos
Los judíos reclaman y dicen, nosotros somos simiente de Abraham y nunca hemos estado esclavos. Jesucristo les dice, cualquiera es siervo del pecado, cualquiera está prisionero. Y eso es precisamente lo que en esta tarde, en esta mañana, hermanos, pues vamos a ver lo que a nosotros nos conviene como iglesia. Porque si sabemos cada uno de nosotros el nombre que llevamos, el título que tenemos como iglesia de Dios, la responsabilidad de cada uno de nosotros como iglesia, de difundir a cada uno y al mundo entero lo que es realmente, hermanos, lo que dice su palabra, lo que dice este santo volumen que en esta mañana vamos a hojear. Por ejemplo, dice Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, texto muy conocido de todos nosotros, y dice primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3, con un amén, dice el verso 15, y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y cada uno de nosotros como iglesia llevamos un nombre, iglesia de Dios. De tal manera que este versículo nos compromete a cada uno de nosotros. A toda la iglesia nos compromete, hermanos, a ser una columna y apoyo de esta grande verdad. Y todos nosotros conocemos que es una columna que está sosteniendo un edificio. De tal manera que ese es lo que está representando cada uno de nosotros. Pero tenga mucho cuidado, hermanos. Porque cuando se difunde la verdad por donde quiera, hermanos, Satanás no permite, Satanás no quiere que se difunda esa verdad por todos los lugares. No, hermanos, él está en contra. Un texto que nuestro hermano decía, Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice, hermanos, que la mujer fue airado. Dice que, vamos a ver, hermanos, capítulo 12 de Apocalipsis, verso 17. Dice que el dragón entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Es una pelea, hermanos, entre Satanás y la iglesia, en la cual está en contra de todos los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Usted los guarda? Pues tenga cuidado, hermanos, porque Satanás está en contra suya. Y si nosotros, hermanos, guardamos ese mandamiento, Satanás es astutísimo para que nosotros flaqueemos, para que nosotros dudemos, para que nosotros tengamos algo que vamos a dudar. Y se está aprovechando en estos tiempos en que estamos viviendo, se está aprovechando de la ocasión. Así es de que, si usted no guarda los mandamientos de Dios, no se preocupe. Satanás no está en contra suya. Satanás está en contra de todos los que guardan los mandamientos de Dios, y dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros, hermanos, el testimonio de Jesucristo es precisamente lo que su palabra, el evangelio que Jesucristo predicaba a los judíos y a nosotros, que ahora nos está predicando, nos está anunciando cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿pero qué le dice?
Dice en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, en su capítulo 4, dice el verso 14 en adelante: no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, lo que has aprendido, lo que se te ha dicho, lo que se te ha ordenado, lo que tú estudias. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Y el verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué, hermanos? Del testimonio que tú profesas, del testimonio de Jesucristo. Porque el testimonio de Jesucristo es la doctrina, hermanos, que nuestra iglesia profesa día a día. Persiste en ello, pues que haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Entonces hay una doctrina salvadora, hermanos, que por medio de su palabra cada uno de nosotros como iglesia tenemos que difundir, tenemos que predicar. Y por medio de esta tecnología que estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, ha llegado el mensaje hasta muy lejos. Tengo familiares que están escuchando nuestros mensajes de nuestra iglesia, hermanos, muy retirados de nosotros. Tengo un familiar que teníamos 50 años, que ni siquiera yo sabía si existía. Y me habla y me dice: oye, primo, me dice, pues ¿en qué creen ustedes? Porque la iglesia, hermanos, actual, por medio de estos medios se está difundiendo, se está dando a conocer. Y tenemos ese compromiso, tenemos esa obligación de apoyar, hermanos, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Porque haciendo esto, a ti mismo salvarás. ¿Y qué creemos? Bueno, la iglesia de Dios cree, hermanos, en su palabra, en la Biblia. Porque no tenemos otro libro fuera de este, hermanos, inspirado por Dios, que se compone con Antiguo y Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios dice y se comprueba y ella misma se afirma cuando dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura, ¿qué es, hermanos? Inspirada divinamente. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Toda la escritura, lo que nosotros miramos, no hay otro libro, hermanos, fuera de la escritura que nosotros tengamos como divino para instructor de nuestra enseñanza. No lo tenemos, solamente la Biblia. Ahora bien, el apóstol Pedro lo afirma de una manera, hermanos, y dice en 2 de Pedro capítulo 1, dice el verso 20, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad de mala. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro en su segunda carta, en su capítulo 1. Y lo dice, traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por Dios, por su Santo Espíritu. También creemos, hermanos, en su Hijo Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día. En eso cree la iglesia, hermanos. Creemos en su Hijo Jesucristo, que murió y que resucitó al tercer día, pero dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, conforme a la Escritura, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, estos, hermanos, en las cuales está basada nuestra doctrina, está basada nuestra enseñanza, está basada nuestro credo para todo aquel que escucha por medio de los medios que se están haciendo en estos tiempos. Y dice el verso 1 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también persistes, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creemos en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús fue muerto por nuestros pecados, conforme a la Escritura, a lo que creemos, a su santa palabra. Y dice el verso 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a su palabra, conforme a la Escritura. Y Juan, hermanos, y el apóstol Juan lo presenta a todo el público y al mundo entero. Dice Juan capítulo 1, verso 29. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se ofreció, se entregó, dio su vida por nuestros pecados, representando un cordero, el Cordero de Dios. Y dice Juan que quita el pecado del mundo. Tenemos una imagen, hermanos. Esa es la imagen. Esto es muy conocido. Esta imagen se le dice un mes sagrado. Y yo lo creo así. Porque Jesucristo, hermanos, murió conforme a la Escritura. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 12. Me voy a permitir leer hasta el verso 6. Dice el verso 1 del capítulo 12. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, el mes de Nisán y el mes de Abib, este mes será principio de los meses del año. Habla a todas las congregaciones de Israel diciendo:
en el 10 de este mes tomarás un cordero por familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no basta comer el cordero, entonces tomarás su vecino inmediato y su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaráse la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaráse de las ovejas y de las cabras, y habéis de guardado hasta el día 14 del mes, y lo inmolarás entre las congregaciones del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Este cordero, hermanos, en el Antiguo Testamento se escogía en el día 10 de este mes. Y tenía que sacrificarse el día 14 del mismo mes. Ahora, muchos creemos y muchos sabemos, sí, pero ha cambiado. Porque no es el mismo, no son los mismos meses, porque ahora los meses son de 31, son de 28, son de 29. Ha cambiado. Pero en la Biblia, hermanos, no cambia. El mes en el cual murió Jesucristo tampoco debe de cambiar. Porque la Escritura dice que es perfecto, que es completamente, hermanos, perfecto. Y el apóstol Pedro, hermanos, dice en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, dice que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación y sin arruga. Y esto, hermanos, es algo sorprendente para cada uno de nosotros. El cordero, hermanos, tendría que, ese día 14, tendría que morir. Y murió, hermanos, Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos todos los datos, hermanos, de los sucesos que sucedieron precisamente ese día 14. Vamos a ver un momento, hermanos, tenemos tiempo para hacerlo. Quiero que busquen San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Dice el verso 1. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hicieronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa, juntamente con él. Dice este capítulo, hermanos, que Jesucristo, antes de la Pascua, ¿cuántos días? 6 días. No vamos a ver, hermanos, porque la Pascua que está mencionando en Éxodo capítulo 12 era esta. Pero esto, hermanos, si los judíos celebraban este día, hermanos, estaban festejando, estaban celebrando la muerte de Jesucristo, cosa que ellos no miraron. Entonces, ¿qué es lo que estaban celebrando aquí? Porque Jesucristo y el apóstol Juan está diciendo que 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, hermanos, es el 15. El 15, hermanos, es cuando los judíos celebran la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que salieron. El pueblo de Israel con todo su ejército, con mano fuerte, como dice la Biblia, hermanos. ¿Pero qué día salieron? El día 15. Ahora,
6 días antes de este día, hermanos, es el día 9, hermanos, de Nisan. Este día Jesucristo estaba en la casa de Lázaro, en la casa de Marta y de María, hermanos, y dice la Biblia que allí le hicieron una cena. ¿Y qué pasó ese día? El día 10, ¿qué día era, hermanos? ¿Qué día era el día 10, hermanos? Era sábado. Ahora dice el verso 12. Y el siguiente día, fíjense, hermanos, el verso 1 dice 6 días antes. Y el verso 12 dice, y el siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de las palmas y salieron a recibir y clamaban, Hosana, Hosana, el que viene, el rey que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. En esta parte hay alguna confusión, hermanos, porque el día de la entrada triunfal en Jerusalén por Jesucristo no fue el domingo, no fue el lunes, no fue ninguno, sino que fue este día, el día sábado, hermanos. Dice San Juan capítulo 8, verso 32, dice, conocerás la verdad. Y la verdad nos tiene que hacer libres completamente, hermanos. Porque nosotros tenemos que creer en lo que dice su palabra, no en lo que el mundo se difunde. Día 11. Día 11. Domingo. El domingo, hermanos, Jesucristo regresa. Si nosotros miramos la lectura que va siguiendo, hermanos, Jesucristo vuelve otra vez a regresar. Y dice que tenía hambre. Y entonces dice que mira una higuera, se acerca y la higuera no tenía fruto. La maldice. Según Marcos capítulo 11, verso 11 al 14. Y Marcos capítulo 11, verso 15, ahí está todo el relato. Lo que estaba haciendo Jesucristo durante esa semana antes de ser muerto por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Lunes, este lunes, 12. Regresa Jesucristo, hermanos, y el siguiente día dice que regresa Jesucristo y dice que Pedro se sorprende cuando dice, mira, Señor, la higuera que tú maldeciste ayer ya está seca completamente. Capítulo 11 del libro de Marcos, verso 19 y verso 20. ¿Saben qué sucedió aquí, hermanos, el día 13? Dice la Biblia que Jesucristo va con sus discípulos y le dicen, ¿dónde quieres que preparemos para comer para ti la Pascua? Porque ellos tenían que celebrar, ellos tenían que tomar en este día. Porque este día, hermanos, era donde Jesucristo lo iban a crucificar. Ese relato lo tenemos en el capítulo 22 del libro de Lucas, desde el verso 8 hasta el verso 14. Miércoles, a la mitad de la semana, hermanos. Miércoles. Fue donde Jesucristo fue crucificado y muerto por nuestros pecados. Y cuando vemos esto,
Y cuando vemos esto lo que se está representando, lo que estamos mirando, hermanos, realmente nos llena de sorpresa y nos llena de alegría, hermanos, que conociendo lo que la palabra de Dios nos dice, podemos ser verdaderamente, como dice San Juan capítulo 8, si guardases mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Y por medio de estos medios que ahora se está difundiendo, hermanos, tenemos que predicar, tenemos que enseñar lo que creemos, lo que profesamos. Porque creemos que Jesucristo fue muerto un miércoles y resucitó un sábado, pero es conforme a la Escritura. Eso es lo que creemos. Y en este tiempo, hermanos, en este tiempo cuando Jesucristo fue muerto, cuando fue crucificado, hermanos, dice la Biblia que se levantó en la cruz a las 9 de la mañana, a la hora tercia del día. Y sucedieron tantas cosas que yo creo que en otra ocasión, hermanos, vamos a ver todos los sucesos que sucedieron ese día miércoles. ¿Por qué los judíos no festejan esto? No aceptaron a Jesucristo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué para ellos es más importante esto? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no miran los sucesos atrás que deja la historia? Bueno, aquí en Estados Unidos no nos interesa todos los sucesos que sucedieron atrás del día 4 de julio. En México no les interesa al pueblo, no le interesa absolutamente nada todos los sucesos que sucedieron atrás del 16 de septiembre o del 20 de noviembre. ¿Qué es lo que le interesa al pueblo? El 20 de noviembre a México, el 16 de septiembre. Eso es lo que le interesa al pueblo. A los judíos, hermanos, y menos cuando no creían en Jesucristo, cuando todos esos sucesos sucedieron, a ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es el día de la independencia, el día que salieron de Egipto. A nosotros también, hermanos. Ahora bien, quiero que busquemos allí mismo en Juan, capítulo 19. Después de que Jesucristo fue muerto y fue crucificado y fue muerto por nuestros pecados en la cruz, ese día, dice el verso 31 así, de San Juan capítulo 19. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueron quitados. Y cuando vinieron los soldados, dice el verso 32, les quebraron las piernas a los demás, pero cuando llegaron a Jesucristo, hermanos, yo no sé si, pero cada uno de nosotros sabemos que Jesucristo siempre predicaba y decía, para que se cumpla la Escritura. Para que se cumpla la Escritura, Cristo murió, hermanos, antes de ser quebrado de las piernas, porque ningún hueso tendría que ser quebrado de su cuerpo. Y ese día era en la tardecita, hermanos, de este día, la víspera de este día de fiesta. Ese día era. Y hay confusión, hermanos. Hay confusión para el mundo entero. Hay confusión porque este día
creen que era un viernes por la tarde, hermanos, y Jesucristo resucitó un domingo por la mañana. ¿Qué decía nuestro hermano, hermanos, en su recitación? Tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás es tan astuto que cambia completamente, y hay veces que nos vamos nosotros y decimos, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero Moisés, hermanos, por mandato de Dios, tenía un registro en el cual cada uno de nosotros tenemos que ver cuidadosamente. Porque Moisés, todo lo que venía aconteciendo desde la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, todo, hermanos, todo lo escribió Moisés por conducto de Dios. Quiero que busquemos Números capítulo 33. Números capítulo 33. Amén. Dice el verso 1. Estas son las estaciones, fíjense, hermanos, estas son las estaciones de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones, bajo la conducta de Moisés y Aarón. Y Moisés, dice el verso 2, y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato ¿de quién? De Dios. Todo lo que escribió Moisés, hermanos, era por conducto de Dios. Dice, estas pues son las estaciones con lo arreglo de su partida. Y dice el verso 3, de Ramsés partieron en el mes primero. ¿Pero qué día? Fíjense, hermanos. De Ramsés partieron en el mes primero, a los 15 del día del mes primero. En el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta y ojos de todos los egipcios. Salieron, hermanos, el día 15. Bíblicamente, hermanos. Y eso es lo que están celebrando, hermanos. Cuando murió Jesucristo, eso es lo que los judíos estaban celebrando antes de que lleguen las horas del sábado, o sea, del gran día del sábado. No era un sábado semanal, hermanos, como se cree en el mundo, sino era un sábado ceremonial, hermanos, que los judíos celebran cada año, porque están festejando, hermanos, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y no hay ninguna confusión. Es cuestión nomás de que miremos la Escritura, escudriñemos la Escritura, la recomendación de Jesucristo. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontramos, hermanos, la liberación de cada uno de nosotros y de su pueblo. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres de toda la falsedad y pecado, hermanos, que se está difundiendo en el mundo entero. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos un santo libro inspirado por Dios, que es el único libro que profesamos por medio de nuestra fe en nuestra iglesia. Que Dios les bendiga en este día.